Bienvenida familia de Tectón. Hoy vamos a hablar sobre un escrito del cardenal Gerhard Müller, quien ha afirmado que la Iglesia sinodal contradice la comprensión católica de la Iglesia y además afirma que se ha secuestrado el principio tradicional de la sinodalidad para promover una agenda progresista. Los partidarios de esta agenda progresista estarían manifestando una comunión directa con el Espíritu Santo para justificar sus cambios doctrinales. Atendamos en primer lugar a este escrito del cardenal Müller. Pero cualquiera que, apelando a la inspiración personal o colectiva del Espíritu Santo, intente reconciliar la enseñanza de la Iglesia con una ideología hostil a la revelación y con la tiranía del relativismo, es culpable en varios aspectos de un pecado contra el Espíritu Santo. Esto no es, como se explicará a continuación en 7 aspectos diferentes, otra cosa que una resistencia a la verdad conocida. Cuando un hombre resiste la verdad que ha reconocido para pecar con mayor libertad. Es decir, según el cardenal Müller, es un pecado contra el Espíritu Santo afirmar que estamos inspirados por él cuando lo que estamos haciendo realmente es intentar unir las enseñanzas de la Iglesia con una ideología anticristiana, como es por ejemplo el relativismo. Y ahora vamos a analizar cuáles son estos 7 pecados contra el Espíritu Santo de los que nos habla el cardenal. Es un pecado contra el Espíritu Santo si uno no lo confiesa como la persona divina que en unidad con el Padre y el Hijo es el único Dios, sino que lo confunde con la divinidad anónima y luminosa de los estudios religiosos comparativos, el espíritu popular colectivo de los románticos, la voluntad general de Jean-Jacques Rousseau, el Weltgeist de Hegel o la dialéctica histórica de Karl Marx, y finalmente con las utopías políticas desde el comunismo hasta el transhumanismo ateo. Es un pecado contra el Espíritu Santo, afirma el cardenal, que se confunda el Espíritu Santo con el espíritu popular o colectivo, con la voluntad general o con utopías políticas. Es importante este primer pecado contra el Espíritu Santo, porque es lo mismo que afirman muchos cuando dicen que la inspiración para realizar cambios sustanciales en la Iglesia procede de los fieles católicos, cuando realmente de dónde procede es de una ideología política. Y ahora vamos a ver cuál sería el segundo pecado contra el Espíritu Santo según el cardenal. Es un pecado contra el Espíritu Santo si uno reinterpreta la historia del dogma cristiano como una evolución de la revelación, reflejada en niveles crecientes de conciencia en la Iglesia colectiva, en lugar de confesar la plenitud insuperable de gracia y verdad en Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne. De acuerdo con la analogía del ser y la fe, las verdades reveladas de la fe nunca pueden contradecir la razón natural, pero sí pueden, y lo hacen, chocar con su uso ideológico indebido. No existen a priori nuevos conocimientos científicos, que siempre son falibles en principio, que puedan anular las verdades de la revelación sobrenatural y de la ley moral natural, que siempre son infalibles en su naturaleza interna. Así, el Papa no puede cumplir ni decepcionar las esperanzas de cambio en las doctrinas reveladas de la fe, porque este oficio de enseñar no está por encima de la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solo lo que se ha transmitido. Dei Verbum número 10. El único eterno paradigma de nuestra relación con Dios siempre sigue siendo la palabra hecha carne, llena de gracia y verdad. En contraste con la ilusión de superioridad intelectual de los viejos y nuevos gnósticos, con su creencia en la autocreación y autorredención del hombre, la Iglesia mantiene que la persona de Jesucristo es la verdad plena de Dios en una novedad insuperable para todos los pueblos, porque en nadie más hay salvación, ya que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que debamos ser salvos. El segundo pecado contra el Espíritu Santo, afirma el cardenal Müller, es afirmar que los dogmas revelados evolucionan, cambian. El cardenal también nos recuerda que la fe nunca puede ser contraria a la razón natural. También nos deja claro que los descubrimientos científicos nunca pueden contradecir la verdad revelada. Y finalmente nos dice que el Papa no puede cambiar el contenido de la revelación. Sigamos a continuación con el tercer pecado contra el Espíritu Santo, según el cardenal Gerhard Müller.
Es un pecado contra el Espíritu Santo cuando la unidad de la Iglesia en la enseñanza de la fe se entrega a la arbitrariedad y la ignorancia de las conferencias episcopales locales, que supuestamente desarrollan la doctrina a ritmos diferentes, bajo el pretexto de la llamada descentralización. Ireneo de Lyon dice contra los gnósticos: aunque dispersa por todo el mundo, incluso hasta los confines de la tierra, la Iglesia católica posee una misma fe en todo el mundo. Según el cardenal Müller, es un pecado contra el Espíritu Santo atentar contra la unidad de la Iglesia en la enseñanza de la fe, entregando ésta a la arbitrariedad e ignorancia de las diferentes conferencias episcopales locales, en orden a la llamada descentralización de la Iglesia. El cardenal explica que la Iglesia es un solo cuerpo y un solo espíritu. San Pablo, ya en la carta a los Efesios, nos dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos y por medio de todos y en todos. No puede ser que la fe cambie según en qué diócesis me encuentro. Vayamos a continuación con el cuarto pecado contra el Espíritu Santo, según el cardenal. Es un pecado contra el Espíritu Santo quien, a través del sacramento del orden sagrado, ha nombrado a los obispos y sacerdotes como pastores de la Iglesia de Dios, destituirlos o incluso secularizarlos únicamente a discreción personal sin un proceso canónico. Los criterios objetivos para las medidas disciplinarias contra obispos y sacerdotes son la apostasía, el cisma, la herejía, la conducta moral inapropiada, un estilo de vida gravemente antiespiritual y una evidente incapacidad para el cargo. Esto es especialmente cierto en la selección de futuros obispos, cuando el candidato, nombrado sin un examen cuidadoso, no tiene un firme dominio de la palabra que es digna de confianza conforme a la enseñanza, la sana doctrina. Según el cardenal Müller, es un pecado contra el Espíritu Santo destituir o secularizar a obispos y sacerdotes únicamente por cuestiones personales, sin un proceso canónico. Es decir, expulsar a sacerdotes u obispos del estado clerical a pesar de que no hayan caído en ningún delito, únicamente por cuestiones personales, porque no me cae bien, porque piensa o actúa de forma diferente a la mía, etc. Esto es algo que, por desgracia, vemos en demasiadas ocasiones. Vamos ahora con el quinto pecado contra el Espíritu Santo, según siempre el cardenal Gerhard Müller, ex prefecto de la doctrina de la fe. Es un pecado contra el Espíritu Santo cuando los obispos y teólogos solo apoyan oportunistamente al Papa públicamente cuando él les respalda sus preferencias ideológicas. Nadie puede permanecer en silencio cuando se defiende el derecho a la vida de cada persona desde la concepción hasta la muerte natural, porque el Papa es el máximo e íntegro intérprete de la ley moral natural en la tierra, en la cual la palabra y la sabiduría de Dios resplandecen en la existencia y el ser de la creación. Si la ley moral natural, que es evidente en la conciencia de cada ser humano, no forma la fuente y el criterio contra el cual juzgar las leyes, siempre falibles, del Estado, entonces el poder político se desliza hacia el totalitarismo, que pisa los derechos humanos naturales, que deberían formar la base de toda sociedad democrática y Estado constitucional. Esto es lo que el Papa Pío XI declaró en la encíclica Mit brennender Sorge de 1937 contra las leyes raciales de Nuremberg, formalmente válidas en el Estado alemán. Es a la luz de los mandamientos de la ley natural que toda ley positiva, sea quien fuere el legislador, puede ser evaluada en su contenido moral y, por lo tanto, en la autoridad que ejerce sobre la conciencia. Las leyes humanas, en flagrante contradicción con la ley natural, están viciadas por una mancha que ninguna fuerza, ningún poder puede reparar. Es un pecado contra el Espíritu Santo apoyar únicamente al Papa cuando éste respalda mis preferencias ideológicas. El cardenal nos explica que el Papa es el máximo intérprete de la ley moral natural en la tierra. En esta ley natural resplandece la palabra y la sabiduría de Dios, y no las ideologías personales de cada uno.
La ley moral natural debe ser la fuente y el criterio para juzgar si son buenas o malas las leyes de los estados. Si la ley moral natural no es el criterio a seguir, entonces el poder político se convierte en totalitario, pisando de esta forma los derechos humanos naturales. Y vayamos ahora con el sexto de los pecados contrarios al Espíritu Santo, según el cardenal Müller. Es un pecado contra el Espíritu Santo cuando la división política e ideológica de la sociedad, desde la Ilustración Europea y la Revolución Francesa, se incorpora en una filosofía restauradora o revolucionaria de la historia, y cuando la única santa católica y apostólica Iglesia se paraliza al enfrentarse internamente las facciones progresistas contra las conservadoras. El sexto pecado contra el Espíritu Santo sería la existencia de facciones progresistas y conservadoras dentro del seno de la Iglesia, resultado de haber adoptado una división política e ideológica. En este sentido, solo hay una postura católica: abrazar la ortodoxia. Cualquier otra cosa no será progresismo ni conservadurismo, sino meramente herejía. Vayamos ahora con el séptimo y último de los pecados que el cardenal Müller menciona. El pecado más actual contra el Espíritu Santo es cuando se niega el origen y el carácter sobrenatural del cristianismo para subordinar la Iglesia del Dios Trino a los fines y objetivos de un proyecto de salvación mundana, ya sea la neutralidad climática ecosocialista o la Agenda 2030 de la élite globalista. El séptimo pecado contra el Espíritu Santo es negar el origen sobrenatural del cristianismo y subordinar la Iglesia a principios meramente mundanos. Y escuchemos a continuación cómo finaliza el cardenal Müller este texto. Quien realmente desee escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo a la Iglesia, no se confiará en inspiraciones espiritualistas, ni en lugares comunes ideológicos woke, sino que pondrá toda su confianza en vida y muerte únicamente en Jesús, el Hijo del Padre y el ungido del Espíritu Santo. Él solo ha prometido a sus discípulos el Espíritu Santo de la verdad y del amor por toda la eternidad. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Ya está aquí este pequeño análisis sobre el texto publicado por el cardenal Gerard Müller. Un texto desde luego muy inspirador que nos ayuda a comprender la situación actual de la Iglesia Católica. Antes de despedirme, me van a permitir que les pida, por favor, que ayuden a Tectón en nuestra labor de ayuda a los pobres y necesitados. Si tú quieres ser parte de la solución para estos hermanos, haz un donativo. En la descripción de este vídeo te pongo los enlaces para poder hacernos llegar un donativo. También te pongo en la descripción un enlace a nuestro canal de WhatsApp para que puedas ingresar hoy mismo si lo deseas. Muchas gracias y que Dios te bendiga.